Estamos asistiendo a un kirchnerismo muy parecido al de los 12 años previos, ¿no? A hacer épica de todo. De todo, todo va a tener épica, hasta la pandemia, la crisis económica que la cuarentena va a provocar y la eventual salida de la crisis económica también. ¿Por qué una épica de la cuarentena? Porque yo creo que hay una decisión estratégica de no testear para ocultar la cantidad de contagios, pero al mismo tiempo, como te preocupa la cantidad de contagios, tenés que cuarentenar de esta manera prácticamente interminable. Entonces, haces una épica de la cuarentena. ¿Por qué? Porque Argentina, con esto, está logrando algo que pocos países han logrado, ¿no? Minimizar la cantidad de muertos y de contagios. A un costo económico pero eso no es un formidable, ¿no? éxito. Sí, sí, claro. En buen sentido. Obviamente que sí, obviamente que sí. A un costo económico que yo te diría, nos vamos a arrepentir de haber hecho una cuarentena de esta manera. Porque Argentina probablemente tenga de las caídas más grandes de la economía en el mundo este año. ¿Sí? Vamos a tener la menor cantidad de muertos probablemente del mundo, de los menos muertos, pero una de las caídas económicas más estrepitosas con consecuencias impredecibles, ¿no? Pero Por recién el ejemplo, presidente dijo que el no era la agujero cuarentena. fiscal es de un tamaño... A ver si tenemos al brutal. presidente para Porque que José dijo que Luis era lo la vea. pandemia. Me interesaba decirle a José Luis, Sí. justamente a propósito de lo que estás comentando, que el presidente acaba de hacer declaraciones periodísticas y dijo, no es la cuarentena, es la pandemia. Claro, que las consecuencias económicas se debían a eso. Es la épica. La crisis económica que puede venir es consecuencia de la pandemia, no de la cuarentena decidida por el gobierno. Ahí está la épica. ¿Por qué? ¿Por qué la épica? Hemos logrado con esta cuarentena de las menores tasas de mortalidad y de contagios en el mundo. Pero hay algo de pensarías? cierto respecto de que la pandemia, porque vos podés abrir, pero hay gente que va a tener miedo, va a haber menos, digamos, ¿hay algo de cierto en esa frase respecto de que la pandemia también ocasiona A ver, sin problemas duda económicos? que todas las economías, fruto de la pandemia, más abiertas, menos abiertas, todas van a caer, todas. Entonces, ¿hay algo de cierto? Sí, claro que hay algo de cierto. Ahora, yo te diría, en el caso argentino, vos deberías, dado que los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, saber que, fruto de la muy mala gestión económica del gobierno de Macri, vos recibiste un país muy complicado económicamente, por lo Ahí está tanto... la clave, no no es la clave, no es lo que es hizo uno de los no lo temas. heredó. Los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, perdón. Está bien, pero con lo que Por hereda, eso, justamente, la pandemia... como vos, Espera, que ahora va, espera. como vos recibías un país en problemas, la cuarentena tuya tenía que incorporar sí o sí ese hecho, sí o sí. No podía hacer una cuarentena solo teniendo en cuenta el tema sanitario, sino Te que lo voy a debía ser preguntar. como desde el primer día el tema de la economía. ¿Por qué? Porque te aseguro que acá no es que estás generando una crisis económica, estás generando un cráter económico directamente, con millones de personas sin ningún futuro. Comercios que cierran, restaurantes que cierran, empresas de turismo que colapsan, más allá de los casos de Vicentín y Latán, que son graves en sí mismos, si queda tiempo lo hablamos. ¿Qué futuro tiene el zapatero, el pedicuro, ¿Qué futuro tiene? No, ¿Qué es lo que te está gente mirando? ¿Qué desaparece. futuro tiene? Gente que esta cuarentena la mata económicamente hablando. Y hay gente a la cual la mata también de la cabeza. Gente que le han metido tanto miedo con esto que no se anima ni a salir a la calle. Ahora, José Luis, perdóname, vos decís que... Espera que hay que, decir, una cosa tenemos que hay al que presidente, decir. bánquenme. Este es un virus que contagia mucho, pero tiene bajísima tasa de letalidad, bajísima. Bien. No sé por qué este terror. Espera que tenemos al presidente lo que dijo esta noche hablando de economía. La realidad es que el problema que tenemos económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus. Esto es lo que hay que entender. Porque los negocios están abiertos y están facturando el 30% de lo que facturaban. Porque los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en sus casas, consumir menos. Y está claro, yo entiendo perfectamente bien la preocupación de la gente y lo entiendo. Pero lo que hay que entender es que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. La pandemia ha paralizado la economía. Hoy hablé con el presidente Piñera de Chile y justamente hablamos de estos temas y él mismo me contaba las dificultades que tiene Chile para volver a poner en funcionamiento la economía. Y miren que Chile fue bastante más flexible que nosotros. Entonces... Ahí estaba el presidente.
dice, esto es la pandemia, no es la Sí, cuarentena. bueno, es lo que yo decía antes. No tengo duda que, fiel a lo que es el kirchnerismo, van a hacer o están haciendo ¿Qué? un relato de la pandemia. Ahora, sin duda, a ver, nadie acá tiene ganada la discusión sobre quién hizo mejor las cosas. Por supuesto que no, ¿eh? Acá no hay ninguna verdad revelada porque todavía no terminó esta historia. Está terminando en el primer mundo, parecería, pero está empezando Usted hubiera Sí. hecho a otra aparecer cosa. Ahora, las olas de Perdón, hubiera- Sí. Si hubiese obtenido 37 puntos más de lo que obtuvo. ¿Cómo? 38. Si hubiese obtenido 37 puntos más de lo que obtuvo, ¿hubiese hecho otra cosa ante la pandemia? Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué medida que Y yo no hubiera... ¿Con qué no coincide con no Alberto? hubiera- sí, sí. Yo no hubiera negado que el virus podía venir en la Argentina como lo hizo el ministro de Salud en enero y por lo tanto hubiera hubiera importado millones de test desde el primer día, Wow. como para tener claro dónde están los focos de contagio, dónde están los eventuales transmisores y cuarentenar solo al que está enfermo y cuarentenar solo a los grupos de alto riesgo, pero dejar que el resto haga una vida lo más normal posible. Bueno, Te repito. ahí te planteas repito, algo. Acá nadie tiene la verdad revelada. Te todavía quiero son sacar un mitos. poco de sanidad y economía para hablar de economía. En algún momento restableceremos las actividades. ¿Qué hay que hacer económicamente cuando eso pase desde el gobierno? No, mira, a medida que las actividades se vayan normalizando, ya hay alguna normalización, no es que estamos igual que en la semana número 3, por supuesto, ¿no? Yo te diría, la mitad de la población por lo menos está, si bien en ciudades sitiadas, esto es otro delirio, ¿no? La ciudad sitiada con terraplenes, pero por lo menos adentro de las ciudades hay movimiento. Hay actividad. ¿Mm? El gobierno va a tener que enfrentar un problema muy serio en materia fiscal, de emisión monetaria, de inflación alta que se va a acelerar, un problema con el dólar serio, porque vamos a perder reservas del Banco Central, porque, a ver, el gobierno va a emitir una base monetaria entera este año para financiar el agujero fiscal, que estas son cosas que tenés que tener en cuenta, porque Está bien, ¿por qué pero- se te derrumba la recaudación? Porque está todo el mundo encerrado sin trabajar. Y por lo que abrís la gente no consume además. Porque no puede y porque no quiere. Porque está con temor, Yo con insisto, preocupación. acá hay un grave error del inicio, o entre los muchos errores para mí que hay del inicio, que es no haber balanceado la opinión sanitaria, médica, Está bien, con la economía. pero entonces me das la sensación de que decís, bueno, listo, el 2020 está terminado, No tengas duda. está entregado. No, pero espera, seamos conscientes. Acá no es que vas a un problemita. Acá hay un cráter económico, un cráter, ¿eh? La economía te va a caer, ahora está cayendo entre 15 y 20%. Te puede llegar a caer entre 12 y 15 en el año. Pero José, Con vuelvo, desempleo en el 20, vuelvo un pobreza en el segundito. 60. Yo no quiero entrar en grietas o en discusiones. Vos dijiste Podés, una un idea. día, Yo Pablo, si soy tranquilo. presidente, hubiese sido presidente, hubiese hecho sanitariamente esto. Comprar kits, etcétera, etcétera. Pero vamos a la otra parte. Supongamos que íbamos a esta cuarentena que vos planteás. Económicamente, ¿cómo crees que podríamos estar sin estar en este cráter? Porque yo no veo ningún país, o sea, los que apostaron a la economía tienen un sinfín de muertos y tienen la economía reventada, No, pero nosotros lo tenemos mucho más reventado. porque A ver, estábamos ya reventados. No. Más allá de que veníamos con problemas, Sí. en el segundo trimestre, y esto no tiene nada que ver con lo anterior, en el segundo trimestre la economía cayó entre 18 y 20%. Yo no conozco ninguna economía que haya caído ese número. ¿Y por qué tanto cayó? En Argentina estoy hablando, Sí. ¿eh? Bueno, porque cerraste a todo el mundo, Bueno, obviamente. ¿y en otros países Pero- cuánto cayeron? No, ha caído un tercio. Bueno, Acá no quejamos de lo que cae otra economía, cae pero en un comparame tercio con de países esto. pobres como nosotros, no hablemos de No, Estados bueno, Unidos, Chile Inglaterra. no ha caído lo que cayó acá, Uruguay tampoco. Pero tiene un sinfín de muertos, es una desgracia. Bueno, está bien, es la elección que vos hiciste. Es una elección que hiciste. Yo lo que Sostenés digo lo contrario. que podríamos haber hecho una cosa más balanceada. Ni Bolsonaro, ni Chile a lo mejor, pero podés haber hecho una cosa como la de Uruguay. Ujú. O sea, no es necesario ir a Uruguay, extremos. Santa Fe, sí. Yo creo que nosotros estamos en un extremo. De hecho, vamos a hacer la cuarentena más larga del mundo. Y que haya muerto poca gente, y toco madera, en la Argentina, Sí. ¿no es un mérito? Pero por supuesto que sí. Pero lo que yo digo es que hay que balancear eso con el cráter económico, con millones de vidas económicas destruidas que van a quedar en Argentina, que ya se están generando. La avenida Santa Fe en Capital Federal parece un cementerio directamente, con todo cerrado y en alquiler, lo que no está cerrado, que tampoco lo van a alquilar. Yo creo que esto no hay conciencia, en parte por el terror que el gobierno le ha metido a la gente. Es una cosa rara la que te voy a decir, pero la gente, mucha gente está de acuerdo con la cuarentena por el terror, a pesar que sabe que se está fundiendo.